omnisciencia significa que Él todo lo sabe. Su omnipotencia lo capacita, bueno, no sé si es la palabra correcta, lo autoriza para ser soberano, porque todo lo sabe, porque todo lo puede. Él no le pide consejo a nadie de cómo va a hacer las cosas. Él no le pide sugerencia a nadie. Él es autosuficiente porque Él es todopoderoso. Pero si Él todo lo sabe, entonces aquí surge una pregunta: ¿por qué, si Dios sabía, o mejor dicho, si Dios sabía que Satanás, el lucero de la mañana, lo iba a traicionar y se iba a sublevar, ¿sabía o no sabía? La respuesta es sí. Pero la pregunta es, entonces, si Él sabía, ¿por qué lo creó? Esa es una buena pregunta. Yo voy a tratar de responderla poniéndole algunos ejemplos. Hubo unos hombres de apellido Wright que diseñaron lo que hoy se conoce como el aeroplano, el avión. Ellos hicieron unos diseños, fabricaron, finalmente echan a volar un avión. Ahora, si ellos hubieran sabido que 100 y tantos años después, no sé, 90 y tantos años después, unos fanáticos religiosos iban a tomar 2 aviones y los iban a estrellar en unas torres en Nueva York e iban a asesinar, a matar a más de 3,000 personas, suponiendo que ellos hubieran sabido, les pregunto, ¿aún así ellos hubieran fabricado el avión? Algunos dicen que no. Bueno, váyanse a Europa a pie. Otro ejemplo, Henry Ford también diseñó el automóvil. Si él hubiera sabido que su invento que revolucionó al mundo, 80 años después, un automóvil cargado con 30 kilos de dinamita iba a ser explotado enfrente de un edificio, matando a 200 y tantas personas, incluyendo niños inocentes y mujeres y hombres, a pesar de que él hubiera sabido, en el supuesto que él lo hubiera sabido, que iban a hacer algo, ese tipo de cosas con el automóvil, a pesar de eso, pregunto, ¿él lo hubiera inventado? ¿Sí o no? A ver, ¿qué es mejor? ¿Algo o nada? ¿Ah? Algo. Es mejor algo que nada. ¿Qué es mejor? ¿50 pesos en su bolsillo o nada? Entonces, algo es mejor, porque nada no es nada y algo es algo. Ahora, imagínense, ¿qué sería del torneo de fútbol mexicano sin las Chivas? O sea, como que no tiene sentido, ¿no? Así como que no, eso es inconcebible. Entonces, pero es mejor algo que nada, ¿no? Pues es mejor que esté el equipo, las Chivas, todos los estadios se llenan. Es mejor algo que nada. Ahora sí que algo es algo. O todavía más allá, peor es nada. Ahora, fíjese bien. Si Dios sabía que Luzbel y el hombre se le iban a revelar, ¿por qué los hizo? Porque es mejor algo que existe a algo que no existe. A ver, ¿qué fue mejor para usted? ¿Haber nacido o no haber nacido? Yo sé que algunos van a decir, no haber nacido, pero ¿cómo tú pudieras decir, me gustaría no haber nacido si naciste? Entonces, ¿qué es mejor? Haber nacido. Siempre. Hace rato Julio Márquez me enseñaba la fotografía de su bebé. Está preciosa la nena ahí, está en el celular. Y yo le pregunté, ¿cómo era tu vida?
cuando te casaste con Zaira? ¿Era mejor que ahora? Dicen, no. Hoy es mejor porque hoy hay un ser. Entonces, si nosotros razonamos con cierta lógica, siempre es mejor algo que nada. ¿Estamos o no? Entonces esa pregunta de que si Dios sabía que Satanás le iba a revelar y que si el hombre también, entonces ¿para qué lo creó? El razonamiento más completo sería, es mejor haberlos creado. Es porque siempre es mejor algo que nada. Ahora, ¿dónde se originó la maldad? Esta es una pregunta que es el título del tema, del mensaje. ¿Dónde se originó la maldad? Es un misterio. Pero la Biblia nos deja entrever, no una revelación total, pero sí nos muestra algo que quiero que veamos en Ezequiel 28. En el versículo 14 y el versículo 15. Ezequiel 28, 14 y 15. Esa es una referencia al rey de Tiro, pero la mayoría de los teólogos concuerdan de que es una referencia a Luzbel, luz bella, lucero de la mañana, que posteriormente se le llamó Satanás. Luzbel significa luz hermosa, luz de la mañana, lucero de la mañana, y Satanás significa adversario. Y antes de que fuera Satanás era Luzbel, era el lucero de la mañana. Y la mayoría de los teólogos concuerdan de que es una referencia profética a la creación de Satanás o de Luzbel. Dice, tú querubín grande, maravilloso, protector. Yo quiero que note que la Biblia nunca dice que el demonio es rojo. Tampoco tiene cuernos, ni cola, ni trinche, ni ojos así con unas cejas negras y una capita roja. No, Satanás es un ángel, y déjame decirle, es el ángel más hermoso de la creación angelical. Por eso dice, tú querubín grande, habla de la grandeza de su hermosura, de la grandeza de su sabiduría y poder que Dios le dio, le delegó a este lucero de la mañana. Tú querubín grande, protector, le dio autoridad Dios sobre las huestes angelicales. Yo te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas, o sea, en los ángeles de Dios. Escuchen en el versículo, perfecto eras en todos tus caminos. La frase perfecto eras se tradujo del hebreo tamim, que significa sin defecto. Sin defecto eras, querubín. Significa sin tacha. Sin tacha eras, querubín. Significa perfecto en aspecto. Lo cual habla en Isaías 14 de la hermosura. Allí habla de la hermosura de este ángel. Bellísimo, espectacular. Entonces esa palabra también, perfecto eras, significa perfecto en apariencia, pero también perfecto en lo interior. Habla de una perfección moral, de pensamientos acordes al corazón de Dios y al pensamiento de Dios, bondad, misericordia, todos los atributos de Dios. Así era este querubín. Perfecto eras en todos tus caminos, es decir, no había hechuras, Dios lo había hecho perfecto. Desde el día que fuiste creado. Esta frase, fuiste creado, se deriva de una palabra hebrea, bara, con B grande, que significa crear de la nada. Y esto habla del poder que Dios tiene para crear de la nada las cosas. Así fue como hizo la creación. Sea la luz, dijo, y fue la luz. Produzcan las aguas seres vivos, y produjeron seres vivos. Produzca la tierra plantas y árboles que den fruto, y produjeron árboles y semillas de todo tipo. Ese es el poder de Dios. Él es el único que puede llamar las cosas que no son
como si fuesen. ¿Por qué? Porque Él es el único que de la nada puede crear. Y de la nada fue creado este querubín. Fíjense que se necesita más fe en creer en la evolución que en la creación. Ahí va otra vez. Se necesita más fe para creer en la evolución que en la creación. Porque según la evolución, dice que allá en una galaxia muy lejana, en el universo profundo, un día hubo una gran explosión. El Big Bang, se conoce. Una explosión que sacudió el universo. Y de pronto salieron los planetas, redonditos, mire qué casualidad. Y la Tierra fue el único planeta donde se dio la vida por la explosión. Y luego estaba por ahí un sapo y luego evolucionó y luego nació un mono y aquí estás tú. Tus antepasados anfibios, tu abuelito era un anfibio. Y la maravilla de la naturaleza, las plantas, las flores, el sol, todo fue producto de una explosión. ¿Se necesita más fe para creer eso? Que creer que Dios es todopoderoso y dijo, sea la luz, y fue la luz. San Agustín fue uno de los padres de la iglesia, allá por el V siglo después de Cristo. Y él dijo, nosotros creemos para entender. A ver, otra vez, ¿qué dijo? Nosotros creemos, o sea, la palabra de Dios para entender, no al revés. O sea, no entendemos para entonces creer, no. Por eso cuando usted quiere evangelizar a la gente, lo quiere hacer entender. No, la gente tiene que creer para entender. O sea, lo que yo voy a explicar, si hay alguien aquí que no ha nacido de nuevo, no lo va a entender. Va a seguir con un montón de preguntas en su cabeza, porque hay que creer lo que la palabra de Dios dice, que es la palabra infalible de Dios, para entender. Si no creemos, es imposible que entendamos. Entonces dice, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Luego viene una frase muy importante, hasta que se halló en ti maldad. La palabra hasta está marcando un momento en la historia que no se registra la fecha, en el que en el corazón de ese lucero de la mañana, de una manera misteriosa, porque en realidad es un misterio, hasta que se halló. La palabra que se tradujo halló es la palabra matzah, hebrea, que significa apareció, significa se presentó. Pero a ver, explíqueme cómo. Esto es un misterio. Apareció. No, eso no convence mi razonamiento. Bueno, te voy a poner un ejemplo. Hay muchos virus de origen desconocido, como el ébola, por ejemplo, que es un virus que penetra en el hombre y le destruye todo. Llega un momento que en 10 días explota todo por dentro y es una muerte espantosa. Comienzan a arrojar sangre por los oídos, por los ojos, por la nariz, por la boca, por todos lados, por la piel. ¿Si han escuchado o leído algo de este? Pero los científicos están desconcertados porque su origen es desconocido. Lo mismo el SIDA. Su origen no están, teoriza nada más. Dicen los científicos que probablemente en algún lugar en África un mono tuvo relaciones sexuales con un ser humano o un ser humano con un animal. Y allí hubo una transmutación de quién sabe cuánto asunto y el hombre contrajo el SIDA. Pero esa es una teoría. Su origen es desconocido. Ahora, la pregunta es,
Por el hecho de que este tipo de enfermedades tengan un origen desconocido, ¿significa que no existen? Ahí está la prueba. Ninguno sería tan tonto para decir, el SIDA es una ilusión, el ébola es una ilusión. Nadie en su sano juicio diría semejante torpeza. Bueno, así como de una manera misteriosa surgen esas cosas que matan y que los científicos, el más entendido, no sabe darle explicación al origen, ¿cómo surgió la maldad en el corazón del querubín? Es un misterio. Pero la verdad, la realidad es que la maldad aquí está en medio de nosotros y en nosotros. ¿Quién la puede negar? Necesita ser un tonto, uno que no razona para decir, no, la maldad no existe. Entonces, ¿cómo se le llama a un hombre que toma una pistola, balacea a su esposa y luego a sus hijitos y luego se pega un tiro? Benevolencia, benefactor, así se le llama. Bondad, eso es maldad. Entonces nadie puede negar la realidad de la maldad por el hecho de que su origen sea un misterio. Hasta que se halló en ti maldad. La palabra maldad se tradujo del hebreo abal, que significa perversidad. ¿Cuándo nació la perversión en el corazón de él? Bueno, en Isaías 14, no lo busque, allí nos deja ver algunos destellos de este misterio. Dice que Luzbel, lucero de la mañana, dijo, se miró, se reflejó y dijo, uy, qué hermoso estoy. Dice, me sentaré en el trono de Dios. Quiso usurpar el trono de Dios. Y seré semejante al Altísimo. Se quiso hacer al mismo nivel de Dios. Nunca algo creado es mayor que su creador. El auto que inventó Henry Ford es mayor que Henry Ford. Nunca. El avión que los Wright inventaron es mayor que ellos. No. Nunca lo creado es mayor que el que lo creó. Por eso es que Dios es soberano y está sobre toda la creación. Y Él está sobre todo y sobre todos. Abal se tradujo maldad, de perversidad, iniquidad, pero también significa distorsión moral. Habla de la distorsión de los pensamientos, de las intenciones. Seré semejante al Altísimo. Me haré igual que Él. ¿A poco? ¿Por qué nada más Él? Se cree muy Dios, ¿no? Pues yo también tengo poder, yo también, van a saber quién soy, yo también. Y se distorsionó. ¿Cómo entró? Hasta que se halló, surgió. Repito, su origen es un misterio, pero ahí está la realidad de la maldad. Pero hay un elemento que muy pocas veces se toma en cuenta, que Dios, cuando creó a todos los seres angelicales, que los hizo maravillosos, puso dentro de ellos algo que nosotros conocemos como voluntad. ¿Qué es la voluntad? Es la capacidad que todos los seres humanos también tenemos, también a nosotros se nos dio, para que por medio de la razón y la reflexión, nosotros decidamos siempre por lo mejor. Dios, cuando hizo a Luzbel, no hizo un robot, no hizo como un muñeco que le metes 2 pilas, le das cuerda y camina y hace lo que tú quieres, y dice y brinca y da maromas y hace lo que tú quieres. No creó tampoco una computadora a la cual Dios la programara y que dijera y quisiera todo lo que el programador quiso. Una computadora ¿cuántos tienen computadoras? Todos saben, el que tiene computadora, que si tú le pides una información que previamente no le has metido, nunca te la va a dar. ¿Sabían eso, no? Pues aún así hay gente que, oye, es que no tienes el programa, ¿cómo te va a dar allí el...? Entonces, ¿qué hay que hacerle? Pues hay que meterle un programa donde tiene toda la información. Entonces, cuando tú quieres saber algo, te metes allí, entonces ya le preguntas y te da la información, pero previamente tú le metes la información. Bien, Satanás no es ninguna computadora, era un ente espiritual autónomo que se movía y hacía cosas
por su voluntad. Al inicio siempre fue de acuerdo a la creación de Dios, hasta que se halló en él maldad, hasta que apareció allí. Entonces, Dios lo creó con la capacidad de escoger voluntariamente hacer las cosas, y que voluntariamente amara a Dios, siguiera a Dios. Déjame ponerte un ejemplo. Cuando tú te casas cuando te casaste con tu esposa, tú no la obligaste a amarte, tú no la obligaste a ella a que te amara, ¿verdad que no? Tratar de hacerlo es una distorsión, sino que tu esposa o tu esposo, ustedes dos se casaron porque los dos quisieron, porque los dos se amaban, porque los dos tenían la capacidad autónoma de decidir: con este hombre sí me caso, con este hombre sí me caso, con esta mujer sí me caso. Entonces, otra pregunta: si Dios sabía que Adán le iba a desobedecer, entonces ¿por qué lo creó? Bueno, ya dijimos que es mejor nada que algo, que es mejor 50 pesos en la bolsa que nada. ¿Qué sería la vida moderna sin el avión? A ver, ¿qué sería? ¿Se pueden imaginar un poco? Hacer un viaje a Europa por barco, meses. Era la única manera de llegar a Europa, por barco. En aquellos tiempos bíblicos y en la antigüedad, hasta 2-3 meses en la travesía. Hoy llegas en 7 horas, 8 horas. ¿Qué sería de la vida moderna sin el avión? Entonces, ¿fue mejor haber fabricado el avión, sí o no? La respuesta razonable es sí. ¿Qué sería de la vida moderna sin el automóvil? Imagínate, siglo XXI, sin auto. Te vienes a la iglesia, vives en Zapopan, te vienes cargando los 15 hijos que Dios te dio, a tu esposa y de pilón a la suegra. Dale gracias a Dios por el auto o por el camión, ¿no es cierto? Entonces, ¿fue mejor? Sí. Ahora, el asunto no es tanto en el avión o en el auto o en el luzbel o en el ser humano, sino cómo se usa y qué decisiones se toman para usar las cosas o para hacer lo que hacemos. Ese es el punto aquí. Dios creó a Adán igualmente como Luzbel, con voluntad propia. Con voluntad propia para tomar decisiones. Tampoco lo hizo un robot, pero para nada. Nos hizo con la libertad de decidir amarlo o rechazarlo. Con esa voluntad nos hizo. Pongan atención. Está Dios, ya lo formó del polvo, le hizo su ayuda idónea y le dice: Adán, y lo pone en medio del huerto. Y vean la generosidad de Dios. Adán, de todos los árboles del huerto puedes comer. De todos los árboles. ¿Cuántas frutas conoce usted? Un montón. Yo voy a países, ¿sabes dónde? Oye, ¿conoce esta fruta? ¿Qué es esto? Ah, pues, a ver, dame un guiriguicuicui. Y, ay, qué rico está. A ver, dame otro. Aquí mismo en México, en Guerrero, en Michoacán, ¿saben que hay una fruta que se llama timbiriche? ¿Todos creían que era la bola de mafufes que andan cantando ahí? Timbiriche es una planta que crece en Michoacán, en la sierra. ¿Cuántos conocen eso? ¿Cuántos sabían que era timbiriche? A ver, levante la mano. Bien poquitos. Estaba como yo estaba como ustedes, no sabía, hasta que un día llego allí y vi unos arbustos que tenían unos frutos. Oye, ¿qué es esto? Es un timbiriche, me dice el pastor. ¿Timbiriche? Ah, saben ricos. Es una fruta. Fíjate la grandiosidad de la creación de Dios, la abundancia de la bendición de Dios para Adán. De todos los árboles del huerto puedes comer, ¿no? Imagínate. A mí me encanta la fruta, yo soy bien frutero. Por ahí es donde entra la duda, a lo mejor era un mono. Ve la generosidad de Dios. De todos los árboles del huerto puedes comer. Pero luego le dice: pero de este, no.
¿Por qué? Porque como Dios no lo había programado, no era una computadora, le puso la capacidad de decidir por sí mismo. Dios le dijo, mira, yo soy generoso, de todo esto te doy, menos de este. Viene Satanás y engaña a Eva y le dice, con que Dios les dijo que de todos los árboles, no le dijo de todos los árboles, dijo, con que Dios dijo que si comes de este árbol te mueres. Dice, eso nos dijo Dios. Yo quiero que noten cómo Satanás quiso calumniar a Dios, o lo calumnió, diciendo que Dios era un mezquino, porque le señaló solo un árbol y no le mencionó toda la abundancia de los árboles del huerto. ¿Lo captan? Y le dice, con que Dios dijo que si comes de este te muero, dice Eva. Y Satanás le dice, no te mueres, porque Dios sabe que el día que tú comas te harás igual a Él. Acuérdense que ella estaba en un estado inocente. Comenzó un pensamiento distorsionado a distorsionar la mente, el ente moral de Eva. ¿Igual a Dios yo? Sí. Y comió del árbol. Lo mismo que Adán. Fíjate qué tremendo. No sé cuántos han visto un comercial en la televisión que anuncia una camioneta Chevrolet. ¿Han visto ese comercial? El comercial, desde el punto de vista de mercadotecnia, es excelente, porque logra centrar a la gente en la camioneta 4x4 pickup Cheyenne. Bueno, para los que no han visto ese comercial, llega un hombre con su hijo como de 14 años en una Cheyenne, en una pickup, y se estaciona así como en una parte alta y le dice, hijo, le dice, se baja el ranchero así con su sombrero y dice, mijo, y le dice, mira, un día todo esto será tuyo, mijo. Y le muestra unas tierras fértiles, frondoso, riquísimas. Y el chiquillo está atrás, ¿verdad? Y le dice, ¿y la Cheyenne, pa? ¿Y la Cheyenne, pa? Le dice. Y luego el papá le dice, mijo, un día todo esto será suyo. Y el chavillo está mirando la Cheyenne. Yo cuando vi ese comercial dije, está buenísimo. Porque hay cada comercial tan tonto, igual que el que los hace. Pero este está genial. Y yo cuando lo vi dije, así están muchos hijos de Dios. De todos los árboles del huerto puedes comer. Y la Cheyenne, pa. Hay predicadores que les predican a la gente de la Cheyenne. ¿Están entendiendo? Y Dios les dice, el hombre el ranchero es como, representándolo así, es una analogía, como Dios que está diciendo, mira, de todo esto es tuyo. Y ahí están los cristianos, y la Cheyenne, pa, y la Cheyenne. El muchacho es un inexperto, no sabe razonar con inteligencia y no logra elevar su mente a pensar que si él tiene toda esa riqueza de esas tierras, puede comprar hasta la fábrica de Chevrolet. Y así hay muchos cristianos. Entonces, un segundo título de este mensaje sería, ¿y la Cheyenne, pa? Y así están muchos de ustedes, fíjense. Dios les quiere dar la abundancia del huerto en su palabra, la riqueza de su palabra. Y la Cheyenne, pa. Y están, ¿qué comeré? ¿Qué vestiré? Y la Cheyenne, pa. Y el Señor, y mira, todo. Y la Cheyenne, pa. Génesis 6:5. Génesis 6, versículo 5. Qué generosidad de Dios, hermanos. El huerto. ¿Qué fue lo que decidió Adán y Eva? La Cheyenne. ¿Sí o no?
Ahora, escúchame bien. Adán y Eva decidieron comer del que Dios les dijo que no. Los seres humanos razonamos igual, decimos cosas como, ahí está un mexicano con sombrero de charro, y dice, yo soy bien macho, dice, por ahí alguien dijo que nos tocan de a 7 mujeres. Pues a quién le dan pan que llore. Yo soy hombre. ¿Por qué? Y luego razona, fíjense el razonamiento. Pues Dios me hizo un semental, Dios me puso el impulso sexual y luego me lo limita. No, Dios lo puso para usarlo. Así razona, ¿no es cierto? ¿Cómo que Dios me pone el impulso y luego me dice, pero nada más con tu esposa en el matrimonio? No, hombre, eso es un invento de la iglesia, dice el norteño. Fíjense qué razonamiento tan inteligente. Pero sigamos adelante. Génesis 6, versículo 5. Dice, y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha. ¿Qué vio Dios? Que la maldad de los hombres era mucha. Y aquí la palabra maldad se tradujo de una palabra diferente de la que se tradujo cuando se halló en ti maldad en Luzbel. Aquí es otra palabra diferente porque fue diferente distorsión, porque es la palabra ra, que significa también depravación moral. Pero ¿por qué es diferente? Les voy a explicar por qué. Porque nosotros somos humanos y Satanás es espíritu. Él no es carne como nosotros. Él no es humano como nosotros. Sin embargo, casi podemos decir que son sinónimos. A fin de cuentas, es depravación, es maldad. Entonces, vio Dios que la maldad, la depravación moral de los hombres era mucha, y que todo designio, toda decisión, toda intención de los pensamientos del corazón de los hombres era, ¿cómo eran? De continuo solamente el mal. Versículo 6, aquí viene un versículo muy interesante. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Este versículo, al no conocerse ciertos contextos y al desconocer otros principios de interpretación de la Biblia, nos puede confundir a algunos cristianos, que de hecho sucede, y dicen, entonces Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. Pero la palabra hebrea que aparece en Génesis, se arrepintió, no es la misma que se usa cuando se habla del arrepentimiento del hombre. La palabra equivalente en el griego de arrepentimiento es la palabra metanoia. Y la definición de metanoia es un dolor profundo por haber pecado. Entonces, Dios no se puede arrepentir porque Él es santo. Entonces, ¿qué significa, pastor? Se lo voy a explicar. La palabra que se tradujo arrepintió Jehová viene del hebreo nak, con K, nakham, que significa, escuche bien, ponga atención, significa suspirar lamentándose de dolor, pero un dolor en el corazón, porque el mismo contexto te lo dice, y le dolió en su corazón. Pero la palabra dolió se tradujo del hebreo atzab, que significa entristecerse. Es decir, Dios suspiró, hizo un suspiro de lamentación, entristecido en su corazón, porque sus hijos, los hombres, decidieron la maldad. Digan todos, decidieron seguir la maldad. Déjenme ponerle un ejemplo, 2 ejemplos. 1, se casa una pareja, el ministro le dice a él, prometes delante de Dios serle fiel y guardarte solamente para Él, y él dice, sí, lo prometo. Y luego le dicen a ella, te prometes guardarte para Él delante de Dios y todos estos testigos.
y conservarte pura solamente para Él hasta que la muerte los separe. Y ella dice, lo prometo. Son dos promesas que se están haciendo voluntariamente. El deseo de él es serle fiel, el deseo de ella es serle fiel. Y viceversa, él desea que ella le sea fiel y ella desea que él le sea fiel a ella. Y comienza su vida cotidiana. Pasa un año y bueno, están bien enamorados. Pasan 2 años y pues siguen allí, ¿verdad? Uy, la luna de miel y bien bonito y todo el asunto. Pasan 3 años y de pronto un día la ve y dice, se puso gorda. Y luego ve a la secretaria y dice, ay, si estuviera como la secre. Dice, ay, no. Y luego empieza a agredirla. Claro, el hombre siempre está delgado, nunca se le cae el pelo y nunca se arruga, ¿verdad? Siempre está así bien, como Arnold Schwarzenegger, ¿verdad? Pero la mujer sí se pone gorda y fea. Entonces comienza a distorsionar su mente de la promesa de fidelidad voluntaria que él decidió tomar para vivir con esa mujer. Pero un día viene el engañador, el enemigo, y le enseña la Cheyenne. ¿Están captando, verdad? No se va a dar cuenta tu esposa, hombre. Mira, ya está cuidando tus 25 hijos que Dios te dio. ¿Tú crees que se va a andar dando cuenta? Échate una canita al aire. De veras, además yo todavía ve nomás lo que hizo Dios. Te miras al espejo y dices, no, pues todavía las puedo. Soy Juan Querendón. Ustedes dirán, ¿de dónde lo sacan? Pues cada rato te borran de comerciales de esa. Pues nada más al verlo te das cuenta de lo que es. Entonces, ¡zas!, te metes con la mujer ajena. Y tu esposa se da cuenta. Y su corazón se entristece y se lamenta de la decisión errada que tomó el marido. Eso es lo que significa. Pero luego dice, empieza a razonar, mejor no me hubiera casado con él. No, pero es que eso no existe. Pero luego mira a su alrededor y ve a 2 niños preciosos, un niño y una niña, o 2 niñas y 2 niños, y los ve hermosos. Y dice, bueno, él ya no me quiso, me cambió por otra. Me duele en mi corazón que él haya decidido eso, pero valió la pena por estos 2. ¿Me están entendiendo? Eso es lo que significa que Dios le dolió en su corazón. Se entristeció al ver que los hombres decidíamos por la Cheyenne, por lo torcido y lo perverso, y le dolió en su corazón. Dejan ponerle otro ejemplo. ¿Cuántos tienen hijos? Ok, van creciendo tus hijos. Entran a la primaria y bueno, pues ahí los llevas, ¿verdad? De la mano y con su loncherita y toda la cosa. Pero cuando van entrando a la secundaria, tú sabes que la secundaria ya es peligrosa. Entonces, ¿qué padre hay que le diga a su hijo, oiga hijo, cuando te ofrezcan marihuana, pues fúmale? ¿O qué madre le dice a su hija de 15 años, hija, si algún muchachito menso de ahí de tu salón te dice que te acuestes con ella, acuéstate, para que te vayas experimentando? A ver, ¿qué madre quieres? Ninguna. Tiene que estar loca la señora. Bueno, entonces tú, cuando concebiste a tu primer hijo y a tu segundo, tú no participaste en nada en la formación de él en su vientre, ¿verdad que no? Porque dice que así como ignoras cómo no hay huella de los peces en el mar, así ignoras la obra de Dios y cómo Dios forma al ser humano dentro. Bueno, eso solo le compete a Dios. Y resulta que Dios le da a cada ser que se concibe la capacidad de decidir autónomamente. Pero se nos delegó a los padres instruir a los hijos, y obviamente es nuestro deseo de que nuestros hijos nunca caigan en las drogas. Y que la niña de 13 años no quede embarazada. Entonces tú les adviertes y les dices, hijo, mira, cuando entres a la secundaria te van a ofrecer droga, mi hijo. No la agarres, hijo.
Mira, vamos al internet. Y le sacas ahí las fotos de unos chavitos. Ay, todos así, ¿verdad? Perdidos. Todos con los mal, porque se drogan los niños. Entonces dice, eso les pasa, ma. Eso les pasa, mi hijo. No agarres la droga. Mira, hija, ven para acá. Mira, ve las estadísticas. Bueno, los padres de ahora le dicen al hijo, a ver, hijo, como el hijo de Héctor Ursúa, ¿verdad? ¿Lo han visto? No sé si alguno lo han visto ahí sentado en la computadora. Así, no, papá, así, mira, chichi, ya le dice cómo. Entonces ahora la computadora, mira las estadísticas, mira, hija, cuántas madres solteras a los 13, 14 años, cuando el muchacho no se sabe ni lavar la boca, cuando va al baño no sabe ni terminar, y ya quiere acostarse contigo. No permitas, hija, mira cómo sufren, son hijos sin padre, te van a deshacer la vida si tú cedes a eso. Ay, no, mamá, no. Bueno, ningún padre desea que su hijo se meta en las drogas, ni que su hija quede embarazada. Pero se nos olvida que ellos son seres con una voluntad propia. Cuando tú diste a luz a tu primer hijo, no tuviste un robotito, ni una computadora, ¿verdad que no? Para que la programaras. No, tú le enseñas lo bueno. Pero ¿cuántos jovencitos aceptan la droga? ¿Cuántas niñas se embarazan a los 12 años, a los 13, 14? Muchas. Ahora, ¿cómo se duele el padre y la madre? Y hasta en la televisión te lo sacan, se abraza él y ella porque ven a la muchacha allí tirada en su vómito, drogada. Y ellos están llorando. La pregunta es, ¿qué hubiera sido mejor? ¿No haberla dada a luz? ¿O que hubiera nacido? ¿O que hubiera nacido? La respuesta viene con otra pregunta. ¿Qué sería de este mundo de la música sin un Beethoven? Es que ¿quién sabe qué iban a hacer los seres humanos? ¿Quién sabe qué es lo que van a decidir hacer? Y en todas las ramas de la literatura, del deporte, de todo, hay gente muy destacada. ¿Qué sería de fútbol sin Pelé, por ejemplo? Pues así como que no tiene sentido. Y en todas las ramas de las ciencias y del conocimiento humano. Entonces no podemos decir mejor no lo hubiera tenido porque lo hubiera no existe. El asunto es que la muchacha o el muchacho decidieron tomar droga o acostarse con el muchacho. No sé si me expliqué. Bueno, esto fue, y esto es lo que significa, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, le dolió en su corazón, se entristeció porque Él nos hizo perfectos, pero nosotros escogimos hacer el mal. Entonces, estamos llegando a una conclusión. Dios no es el autor del pecado. Dios no es el autor de la maldad. En Isaías 53, versículo 9, dice que hablando de Jesús, del Mesías, quien nunca hizo maldad, dice, ni hubo engaño en su boca. Era imposible que Dios mintiera. Es imposible que Dios nos engañe, hermanos. Deuteronomio 32, versículo 4 y 5, dice así: Él es la roca, la fortaleza, lo sólido, cuya obra es perfecta. Esto significa creación sin defecto. ¿Cómo hizo a Luzbel? Perfecto eras en todos tus caminos. ¿Cómo hizo al hombre? Perfecto. Él es la roca cuya obra es perfecta, creación sin defecto. Porque todos sus caminos, dice, son rectitud. Dios de verdad, en Él no hay mentira. Pero ¿cómo le dijo Jesús a Satanás, padre de mentira? Engañador. Sin embargo, Dios dice que Él es un Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él, sin ninguna maldad. Es justo y recto, o sea, derecho. Versículo 5. Y la corrupción no es suya.
de sus hijos es la mancha. Y mancha se tradujo de la palabra hebrea que significa el mal, lo torcido, lo perverso, lo falso. La corrupción, el mal, lo torcido, perverso y falsedad no es parte de Dios, porque Él es santo y puro, sino es de sus hijos que decidieron por lo torcido, lo perverso, lo falso, y se conformaron con la Cheyenne, pa. Generación, dice el versículo 5, torcida y perversa. Eclesiastés 7:29 dice: he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto. Significa esta palabra del hebreo yashar, significa hombre recto, hombre íntegro moralmente, es decir, igual que en la creación de Luzbel, con pensamientos acordes a los de Dios, con una capacidad de razonar siempre por lo mejor. Hubo un cristiano que fue, aparte de un excelente cristiano, fue un matemático, un científico del siglo XVI, se llamó Blaise Pascal. Blaise Pascal, aparte de ser matemático y científico, era filósofo. Y toda su filosofía y pensamientos estaban basados en la palabra de Dios. Y cuenta en su único libro que hay, que se llama Pensamientos, él cuenta que, o lo narran, más bien lo cuentan, que una vez había una disertación en un lugar, una universidad. Entonces un ateo dio su teoría de que Dios no existe, y lo típico: si Dios existe, ¿por qué permite terremotos? Si Dios existe, ¿por qué permite huracanes? Si Dios existe, pues entonces Dios no existe. Y cuando nos muramos, se acabó todo, dice. Y quedas en el olvido. Pero luego sube Blaise Pascal y dice: yo les tengo una mejor filosofía que la de este señor. Y el otro: a ver, si tienes algo mejor. Dice: mira, les dice a todos los oyentes, supongamos que efectivamente no existe Dios y que te mueres y que no hay nada. Pues te moriste, no hay Dios, no hay nada y no perdiste nada. Pero supongamos que sí hay Dios y que sí hay un infierno y que sí hay un cielo. Pues yo te digo que si tienes a Cristo en tu corazón, cuando te mueras te vas al cielo. Pero si no tienes a Cristo, cuando te mueras te vas al infierno. Y mi pensamiento es mejor que el de este señor, porque el mío tiene más que ofrecer. ¿Por qué? Porque es mejor algo que nada. ¿Entendieron? Algunos se quedaron así. No importa, esa no es palabra de Dios. Eso nomás es de un filósofo cristiano. Son pensamientos muy interesantes, ¿no? He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, moralmente íntegro, razonable, o sea que le puso una razón, un raciocinio donde él sabe reflexionar e inteligentemente escoge lo mejor. ¿Para qué le puso eso? ¿Para qué Dios lo hizo así al hombre recto, razonable, íntegro, con raciocinio, con voluntad? Para elegir entre el bien y el mal, para elegir seguir a Dios de una manera voluntaria o rechazarlo de una manera voluntaria. Esa es una bendición para el ser humano. Porque, a ver, dígame, ¿qué padre quiere una esposa a fuerzas ahí en su casa? ¿De qué le sirve? De nada. Igualmente Dios no quisiera a ninguno de nosotros a la fuerza con Él. Tenemos que ejercer nuestra voluntad. Yo ya decidí, ¿usted decidió ya? Pero ellos, dice, buscaron muchas perversiones. Estoy en Eclesiastés 7:29. Decidieron buscar perversiones. Entonces, esto nos lleva a entender que la situación que vive el mundo de hoy, escuche bien, es porque el hombre ha decidido rechazar voluntariamente a Dios, y como consecuencia este huerto, esta tierra donde Dios nos puso, es un caos. Y aquí entramos en otra pregunta muy importante.
¿Es Dios culpable de todas las cosas que suceden en la tierra? La respuesta es no. No. Pero Dios nos hizo así. No, Él nos hizo recto, pero nosotros decidimos por lo falso. Pero es que Él, déjame ponerte un ejemplo. Tú compras un auto. Para manejar un auto en esta ciudad y en cualquier ciudad de cualquier país del mundo, tú necesitas una licencia de conducir. Licencia significa permiso para conducir. Pero cuando tú vas y solicitas la licencia, el permiso para conducir, llegas al departamento de tránsito, solicito una licencia de conducir. Ah, muy bien, dice. Te vamos a hacer un examen. A ver. Marca con una X la respuesta correcta. Si tú vas en una avenida y vas en el carril izquierdo y quieres dar vuelta a la izquierda y ves una cruz o una flecha, un cartel o una lámina con una flecha cruzada, ¿qué significa? ¿Que puedes pasar o no? ¿Qué significa? A ver, que no puedes dar vuelta a la izquierda. Entonces tú lo tachas, entonces te la ponen bien. Si tú ves que en la banqueta hay una línea amarilla, ¿te puedes estacionar? ¿Sí o no? No, te la ponen bien. Si tú vas a la iglesia y te estacionas por ahí a los lados y ves una cochera, y dice, por favor no se estacione, cochera en servicio, ¿se vale estacionarse? No. No entiendo yo. Es que a mí nadie me dice lo que yo hago. Puede hacer lo que quiera. Yo hago mi soberana voluntad. ¿O qué? Bueno, tú sabes que no y le pones ahí no me estaciono y te la ponen bien. Luego te dicen, y así te ponen un montón de no rebases, por ejemplo, en carretera, línea continua, raya continua. ¿Se puede rebasar sí o no? No. ¿De veras? Bueno, tú le pones no, porque sabes que no. Pero ¿cuántos rebasan en curva? Porque te crees bien picudo, te vas a estampar. Y después no le eches la culpa a Dios y no me vengas, ¿por qué a mí? No me vengan con esa a mí, Y que le echen la culpa al Señor que yo sirvo, porque no es por culpa de Él. No, ves allá, me vienen ahí que les arregle yo el asunto. Y le echan la culpa a Dios. Entonces, bueno, ahora ya te llevan allí y te vamos a hacer la prueba de manejo, ¿verdad? Entonces ya, a ver, súbase. Estaciones en reversa. Y te estaciones en reversa. Ahora, a ver, sálgase y vamos a... Entonces ya, ok, usted califica. Y me dan la licencia. Y sales así viéndola, a ver, ¿quieres enseñársela a todos? Ya tengo mi licencia, mi permiso para conducir. Entonces, ese permiso para conducir, no sé si sepas, pero yo te lo voy a mostrar. Quiero que sepas que tiene límites. Tú puedes ir a cualquier estado de la República Mexicana y nadie te dice nada. Tú te puedes meter tu Volkswagen, lo puedes meter en la montaña si quieres, es tuyo. Tú puedes hacer lo que quieras con tu auto, ¿sí o no? Pero hay reglas que el mismo estado que te cedió el permiso te puso. No te estacionarás aquí, no rebasarás así, no excedas el límite de velocidad aquí. Pero resulta que entonces tú te subes en tu bólido y te sientes el señor de la López Mateos, el soberano de la calle Lázaro Cárdenas y el dueño del periférico. Entonces tú te subes, traes permiso, traes tu carro. Entonces tú pisas el acelerador y ahí va tu carrito como flecha. 120 kilómetros por hora en el periférico. Y la velocidad máxima son 80 por hora. Entonces,
Tú los ves que vienes y te haces a un lado y ya hay quien dice, bájale, y te dicen hasta lo que no. Luego los agarran en tránsito, no es verdad, yo no iba a esa velocidad. Además, yo hago lo que me da mi gana. Me estaciono donde quiero, voy a velocidad que quiera, pero resulta que un día va 120 por la de López Mateos. Y una niñita, faltan 10 para las 8, vestidita con su faldita de cuadritos y su uniforme y sus trencitas, bien peinadita, con su loncherita y su mochilita, va a la escuela. Y ve que viene un auto, ella ignora que viene a 120 kilómetros por hora. Aparte, el chofer viene borracho. ¿Qué? Porque yo quise emborracharme, ¿no? Entonces la niña, como es inusual que un auto vaya a esa velocidad, pues ella se atraviesa y no calcula. Y el muchacho o el chofer que viene pisa el freno, pero la arrolla y la hace pedazos. Lo agarran al tipo, llena las dos agravantes, ebrio y exceso de velocidad, a la cárcel. Y lo primero que hacen los familiares del irresponsable es, ¿por qué, Dios mío? Otra vez, ¿por qué, Dios mío? Pregunto, ¿Dios tiene la culpa? ¿Quién tiene la culpa? Fíjense, nosotros cometemos nuestros propios errores y le echamos la culpa a Dios. Pero luego está la otra parte de la niña. ¿Qué culpa tenía la niña? Pero los papás de la niña dicen, ¿por qué, Dios mío, permitiste? Lo que ignoramos es que estamos en un mundo que está sujeto a las leyes naturales. Y por la irresponsabilidad de otros, muchos inocentes mueren. Pero escúcheme bien, en esto no tiene que ver nada Dios. ¿Por qué? Porque el otro decidió emborracharse y subirle la velocidad. Y el chofer del micro se va a 90 por hora en esas carcachonas que traen. Y luego da una frenón y se van todos y aplastan una viejita. Y luego el chofer que lleva su estampita allí, ¿por qué, Virgen? Hasta la Virgen la embarran. ¿Por qué, Virgencita? ¿Por qué permitiste? Oigan, si no es una de títeres así, de que, espérame. Hermanos, Dios nos ha dado racionamiento. Dejemos de echarle la culpa a Dios. ¿Saben que cuando Dios hizo al hombre, lo puso en el huerto, no lo puso? ¿Por qué no lo puso enfrente de Cancún, en la playa? Si Dios es amor, ¿por qué permite los huracanes? ¿Sabes que los huracanes es el sistema de riego de Dios? Son los que producen las lluvias en todo el mundo. Cuando un huracán entra con esa fuerza, cuando entra a tierra, allí se apaga su fuerza. Pero ahí vamos a construir casitas y hotelitos en la playa. Digo, ¿qué tan inteligentes somos, no? A ver, dense un aplauso. Mira, los hombres somos bien inteligentes. Nadie se aplaudió. Qué inteligentes somos. En Cancún, a mar abierto, los hotelazos ahí, y ya les pegó. Y lo primero que, ¿por qué si Dios es el... Yo imagino a Dios. Sí. Ahora sí que Dios los hace y ellos se juntan. Los tontos con los tontos. Ahora ya en la televisión te sacan el comercial. A la orilla no, a la orilla no. ¿Lo han oído? A la orilla. Te la tienen que cantar para ver si por el amor de Dios se te prende la inteligencia y no construyes tu casita a la orilla no. Mira, la calzada Independencia allí, desde tiempos inmemoriales, hay un río que agarra el cauce natural. Los cauces que hay siempre han existido. Pero ahí vamos a construir en los cauces. Y empezamos a construir las ciudades y mira, las autoridades bien inteligentes, ¿no? Creen que porque pavimentan, ya. Pero no se ponen a investigar ni nada, que hay un cauce.
Bueno, es que aquí hay muchas cosas involucradas, corrupción, ándale, autorízame el fraccionamiento y te doy una lana. Pues órale, como que nadie se dio cuenta. Y luego al rato, cae lluvia abundante y agarra su causa natural. ¿Por qué, Dios mío? Otra vez, ¿por qué, Dios mío? Ya dejen de acusar a mi papá. Por favor, ya déjenlo en paz, que lo van a hacer enojar. Dejen de echarle la culpa a Dios de nuestras tonterías. ¿Han oído de la falla de San Andrés? ¿Qué es una falla? Es un área que viene desde la California en los Estados Unidos que llega hasta México, que es propicia a los terremotos. No, y hasta los sabios mundanos dicen, estamos esperando un gran terremoto para el 2000 no sé qué. Ya saben y siguen construyendo. Y luego les viene el terremoto y se les mueve el tapete y el refrigerador le cae encima a tu abuelita y luego, ay, ¿por qué, Dios mío? Y otra vez acusando a mi papá. ¿Han oído del calentamiento global? ¿Sí han oído de eso? Pues es un fenómeno, dicen, que se está dando. ¿En qué consiste? En que el hielo que está en los dos polos de la Tierra, polo norte y sur, se está derritiendo. ¿Por qué se está derritiendo? Ahora, ¿quién le puso límite al mar? Dios. De aquí no te me sales. Y, fíjate su creación. Los polos es hielo. Es una cosa impresionante. No puedo explicar todo. Pero, ¿qué está provocando que el clima se haya distorsionado tanto? Porque los seres humanos, somos tan sabios para inventar cosas, que empezamos a inventar un montón de productos químicos y de hacer un montón de cosas que empezaron a dañar la capa de ozono. La capa de ozono es algo que Dios puso allí. Fíjate, Dios puso su copertone a la tierra, su protector solar. El ozono tiene la cualidad de proteger a la tierra de los rayos ultravioleta y los filtra y ya no son tan dañinos. Pero ahora las recomendaciones son: no te metas, si vas a la playa, no te metas de entre las 12 del día a las 5 de la tarde. Te dices, ¡ah! Y te embarras de todo. Según eso, para proteger tu piel. ¿Saben que hoy más que nunca hay cáncer de la piel? ¿Por qué? Porque todos esos productos químicos que hemos inventado el Homo sapiens, fíjense. El Homo sapiens, que piensa. Hombre, el hombre que piensa. Y le hemos dado en la torre a la capa de ozono. Yo lo presencié con mis propios ojos en el Polo Sur. Una montaña, un glaciar espectacular. Y con unos visores comencé a ver como pequeñas cascadas. Y dice el guía turístico, esto hace 20 años no existía, porque se está derritiendo el Polo Sur, igual que el Polo Norte. Y nos explicó lo que yo les estoy diciendo. Dice, esto en 20 años ya no va a existir, esa maravilla. Pero los científicos los gobiernos, muchos ya están preocupados, tarde, esa es mi opinión. Están invirtiendo miles de millones de dólares en hacer algo para evitar el deshielo, porque conforme ya va el deshielo, se calcula que pronto subirá 5 metros el nivel del mar y se prevén inundaciones. Yo les aseguro que aquí en Guadalajara no llegan la inundación de Vallarta. Y otra vez, ¿por qué si Dios es amor? ¿Por qué si Dios es bueno? ¿Por qué permite? Escúchenme. Cuando alguien dice eso, a lo que está apelando es a la bondad de Dios, no a su justicia. ¿Qué es la justicia de Dios? Una definición de justicia es que toda violación a una ley demanda un castigo. Se hace justicia. Pero todos apelan a la bondad de Dios y nadie se fija que Dios es bueno para con los malos y los buenos, que hace salir el sol sobre buenos y malos. El oxígeno que respira, ¿sabe? Respira. Es gratis. Y aquí hay de todo. A lo mejor hasta el diablo sentado está aquí. Y hasta está respirando también. Ahí se ve la bondad de Dios. Pero cuando vemos algo desde nuestra perspectiva, que la mayoría de las veces es producto de nuestros errores, desde nuestra perspectiva
es, si Dios es bueno, ¿por qué permitió esto? Y nunca nos damos cuenta que son consecuencias ¿de qué? De nuestras decisiones. Dejemos de echarle la culpa a Dios, vamos a asumir lo que nos corresponde. Ahora, ya está, este mundo ya está totalmente dañado. Dice Pablo a los romanos que la creación gime, esperando también ser revestida de lo mismo que nosotros, ser restaurada. Porque hay un gemido en la creación, porque Dios no la hizo así. Nosotros la hemos alterado por propia decisión. Ahora somos cristianos, somos hijos de Dios. Estoy terminando. Pero el hecho de ser hijos de Dios no nos libera automáticamente de las leyes naturales que hay en este mundo. Déjenme ponerle un ejemplo. Jesús dijo del hombre que edifica sobre la roca y del hombre que edifica sobre la arena. A los dos le dieron con ímpetu los ríos, que simbolizan en la Biblia los problemas de la vida. ¿Sí? Consecuencias muchas veces, la mayoría de las veces, de nuestros errores. Dan con ímpetu contra aquella casa, pero una cae y otra se mantiene. Pero a los dos, a los que construyeron sobre la roca y sobre la arena, a los dos les sucedió lo mismo. Cuando hay terremotos, mueren cristianos. Cuando hay tsunamis, mueren cristianos. Pero eso es otra pregunta que vamos a tratar de responder en otra de las enseñanzas sobre la soberanía de Dios. Hoy nos vamos a quedar con esto. Escuchen, termino. Nosotros somos y vivimos el resultado de nuestras soberanas decisiones. Dios castiga el pecado, pero en su sabiduría Él decidió que a pesar del dolor y la tragedia que nos producen las cosas de la vida, Él pueda usarlos en su sabiduría para corregirnos. Y esa es otra respuesta que vamos a otra pregunta que vamos a responder más adelante. Él usa todo eso para amonestarnos, para que nos volvamos a Él en medio de este caos que nosotros mismos hemos provocado por nuestros pecados. Pero en su soberanía, escuchen, Él decidió enviar a su Hijo único, a Jesús, para que Él llevara en su cuerpo el castigo que merecía nuestro pecado. Viene una pregunta: ¿y por qué tuvo que ser a través de la muerte de Jesús? La respuesta es: porque así lo decidió Dios. Y la cruz, escúchenme, es una manifestación, es la manifestación más sublime del amor de Dios. No, ¿cómo? Morir a su Hijo. Déjenme terminar e ilustrarle esto con una historia tremenda. Sucedió en los tiempos cuando la Rusia o ex Unión Soviética comenzó a ser poblada por diferentes tribus que venían de otros continentes. Y esta tribu nómada se asentó en una parte en la Rusia del siglo pasado, y la gente que estaba bajo el gobierno de ese jefe de esa tribu era gente muy próspera. Se les veía contentos, felices, porque resulta que el jefe de la tribu era un hombre bueno, gobernaba y verdaderamente ayudaba a los que estaban bajo su gobierno, y la gente estaba muy contenta. Pero un día, cuenta esta historia, que uno de sus jefes de este jefe supremo le dijo: jefe, fíjese que hemos descubierto que hay alguien que está entrando en la comunidad y está robando. Y dijo: eso no lo voy a permitir en mi comunidad. ¿Qué hacemos? Dice: investiguen, agarren al ladrón y denle un castigo de 10 azotes. Y le dice el verdugo: tú le vas a dar 10 azotes bien dados. Sí, jefe, le dice. Y empiezan a buscar al ladrón y no lo encuentran, y no lo encuentran. Y si los robos siguen, oiga, jefe, siguen los robos y no encontramos al ladrón. ¿Cómo? ¿Por qué no me habían avisado? Pues es que, pero no lo hemos encontrado. Ok, búsquenlo. Cuando lo agarren, le van a dar 40 azotes.
¿Saben qué era 40 azotes en esa tribu? Pena de muerte. Nadie soportaba 40 azotes. Ok, hacen la investigación, encuentran al ladrón. Jefe, hemos encontrado al ladrón. Pues 40 azotes, pena máxima. Dice, nada más que hay un problema, jefe. El ladrón es su mamá. Dice la historia que el hombre se turbó por un momento y miró a 3 que estaban ahí enfrente de él. Y uno le dijo, bueno, jefe, nosotros podemos disimular un poco para que esto no se lleve a cabo. Es su mamá. Y el otro lo miró y le dijo, ¿qué va a hacer, jefe? Usted tiene fama de un hombre de justicia. Y dijo, agarren al ladrón, llévenlo al centro de la comunidad, amárrenlo y denle 40 azotes. Y el otro dijo, pero es su mamá, pero violó las leyes de mi comunidad. Ese es el castigo que merece. Dice la historia que amarraron a la mujer y le clamaba y le decía, hijo, ayúdame. Y el hijo parecía como que no escuchaba, pero por dentro estaba destrozado, era su madre. Pero como la justicia demandaba un castigo, él se paró enfrente de ella como a 1 metro y le dijo al verdugo, descarga el castigo sobre ella. Y el verdugo como que titubeó un poco, dice, descárgalo o también tú te pones aquí. Y suelta el primero, y cuando va en el aire el primer latigazo, el jefe se lanza sobre el cuerpo de su madre y la abraza y cae el látigo y le destroza, le abre así la espalda. Y el verdugo se quiere tener, le dice, continúa, le dice. Y aquel hombre descarga el segundo y el tercero, 40 azotes. Y el hombre cae muerto. Y su mamá lloraba, ¿por qué, hijo? ¿Por qué? Eso fue